La Ciudad de México, ciudad de ciudades, es el laboratorio urbano más grande e importante de nuestra época. Acompáñenos a conocerla. La novela Aura, de Carlos Fuentes, inicia con un curioso anuncio que lee el protagonista del relato. En él se ofrece empleo a un historiador que esté dispuesto a vivir en el centro de la Ciudad de México. Tal oferta suscitó extrañeza e inquietud en el personaje, quien dudaba que alguien aún pudiera vivir en dicha zona. Quizá esta impresión no haya sido demasiado peculiar. Al fin y al cabo, muchos habitantes de la propia Ciudad de México piensan que su centro es justamente eso: una ciudad aparte. ¿Acaso viva? ¿Acaso muerta? Pero siempre fascinante. Es justo esta ciudad idílica la que muchos buscan, de preferencia los domingos por la mañana, cuando se la puede recorrer sin prisas, por el puro gusto de disfrutarla en toda su magnitud. Y no es fortuito que esta ciudad, dentro de la ciudad, identificada como el centro histórico, tenga por únicos límites avenidas, monumentos y edificios de añeja procedencia virreinal. Esta ciudad, nuestro centro histórico, nació en este preciso sitio con el fin de sepultar la espléndida Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. ¿Acaso también se ha sobrepuesto a sus propios peligros como el de 1629, cuando sufrió una terrible inundación que motivó al mismísimo rey Felipe IV de España a ordenar su desalojo? De haberse acatado este mandato, nuestro zócalo, que seguramente llamaríamos de otro modo, no ocuparía este lugar, y muy probablemente se encontraría en Tacubaya o en otro lugar de los alrededores del valle. En el centro histórico se vive y se revive. La vida cotidiana tiene por escenario edificios, calles y espacios urbanos que evocan ante todo el pasado colonial de la Ciudad de México. Estos monumentos y la población que por distintas razones se concentra aquí constituyen la materia prima para la comprensión del centro, ciudad dentro de otra ciudad, o mejor dicho, dentro de una megalópolis. La Ciudad de México, tal como la representó don Juan Gómez de Trasmonte en este plano de 1628, ha cambiado mucho de entonces a la fecha. No solo la gran inundación del año siguiente, sino cientos de sucesos posteriores han dejado huellas sobre sus edificios y sobre su dimensión urbana. Aquella ciudad, cuyos habitantes del primer tercio del siglo XVII rehusaron abandonarla a los caprichos de la naturaleza, subsiste hoy como parte nuclear de una de las metrópolis más grandes del planeta. Los vestigios de su añoso pasado conviven con las construcciones modernas en una pequeña porción de su interior, a la que desde la década de los años 80 se conoce como Centro Histórico de la Ciudad de México.
Con el desbordamiento de la Ciudad de México durante todo el siglo XX, el área central de la ciudad adquiriría sus límites y sus fronteras como centro histórico. Esta zona consta de dos perímetros. El perímetro A corresponde al tamaño que la ciudad tenía en el siglo XVI, a principios del período colonial. Otro, más amplio, conocido como perímetro B, delimita hoy lo que la ciudad fue hasta el siglo XVIII, hasta poco antes de la independencia de México. Esta demarcación geográfica es muy reciente y no tiene fines políticos o administrativos. Solamente pretende identificar el contorno de la ciudad antigua de México, donde se concentran los testimonios de su rico patrimonio histórico y cultural. Una ciudad plena dentro de otra ciudad inmensa. Lo integran calles, plazas, edificios, monumentos y gente. Mucha gente que a diario desde hace centurias lo frecuenta para satisfacer sus más diversas necesidades materiales y espirituales. ¿Cuál es la magia de este lugar al que ni el paso de los siglos quita su carácter de centro aglutinador? ¿Cuál es su hechizo perenne que aún enorgullece a sus moradores y visitantes? La respuesta debe ser buscada en la historia misma de la Ciudad de México, llena a la vez de secretos y revelaciones. Los secretos y revelaciones del centro histórico que intrigaron al personaje de Carlos Fuentes y que aún hoy inquietan y fascinan a muchos capitalinos deben rastrearse desde los cruciales años del siglo XVI. La Ciudad de México fue fundada por Hernán Cortés, el capitán español que consumó la conquista de Tenochtitlán en 1521. Pese a que Pedro de Alvarado y otros de sus compañeros deseaban establecerse lejos de la laguna de Texcoco, por ejemplo, en el acogedor pueblo vecino de Coyoacán, Cortés decidió emplazar la nueva ciudad española en el mismo sitio de la urbe recién vencida, por la grandeza y maravilloso asiento de ella, argumentó. Cortés recurrió a la ayuda de Alonso García Bravo para dibujar el plano de la nueva ciudad. Este singular acompañante de los conquistadores era conocedor de geometría y agrimensura, y realizó con prontitud el trabajo, que desde entonces y hasta la fecha se conoce con el sencillo nombre de la traza. Según los postulados urbanísticos españoles de principios del siglo XVI, las ciudades, más que planearse, se trazaban. Debían diseñarse con calles rectilíneas y manzanas o solares de forma perfectamente rectangular, como las antiguas polis del mundo grecorromano. Conforme a dicho ideal, don Alonso hizo las mediciones pertinentes con regla y cordel para trazar una ciudad perfectamente geométrica, como un tablero de ajedrez en 3 dimensiones. No fue gratuito que un poeta posterior llamara a la Ciudad de México la Atenas de América, émula del urbanismo clásico y escenario ideal para el florecimiento de las letras y las artes. Más tarde, a principios del siglo XVII, el poeta Bernardo de Balbuena describió la traza de la ciudad con el asombro que le producía el diseño helénico de sus calles y manzanas. De sus soberbias calles la realeza, a las del ajedrez bien comparadas, cuadra a cuadra y aún cuadra pieza a pieza.
La ciudad antigua de México, aquel embrión del moderno centro histórico, tuvo algunas otras características del urbanismo clasicista del siglo XVI. Uno de ellos fue el propósito de formar una gran plaza central en la manzana más importante de la cuadrícula y limitarla con arcos o portales para realzar su magnificencia. Según el plan original de Cortés y Alonso García Bravo, esta plaza debía ser algo más que un simple mercado, como sucedía en muchas ciudades europeas o españolas. La Plaza Mayor de la Ciudad de México nació como un centro cívico integral, con funciones políticas, religiosas y comerciales. Además, se la concibió como un área especial para concentrar los edificios más importantes de la urbe: la Casa del Gobierno, el Ayuntamiento de la ciudad y la iglesia, ya fuera parroquia o catedral. La plaza central de la primitiva ciudad de los conquistadores tuvo elementos que cubrían necesidades de la época y que en nuestros días no subsisten. En su entorno no solo estaba un mercado, sino también la carnicería para abastecer de carne fresca a los vecinos. Además, en plena plaza se encontraban la cárcel, la horca y la picota, garantes de la seguridad pública en aquellos difíciles tiempos. La traza cuadriculada de la Ciudad de México propició que, además de la magna plaza central, se formaran otras plazuelas y explanadas en sus manzanas. Conforme creció el tejido urbano, cada iglesia, cada capilla o cada edificio público recién fundado pudo tener un espacio abierto en el entorno como digno marco para realzar su importancia. A fines del siglo XVIII y del período virreinal, la ciudad tenía 78 plazas, todas parecidas y a la vez únicas según los usos que les otorgaban los vecinos. Sus nombres evocan la atmósfera barroca, sobria y colorida a la par, de la vida en la Ciudad de México. Plaza del Factor, Plaza de la Soledad, Plaza de San Diego, Plaza de Santa Clarita, Plaza del Colegio de Niñas, Plaza de Santa Cruz Acatlán, Plaza de Santa Catarina Mártir. De todas las plazas del centro histórico, la de Santo Domingo es la que mejor conserva su carácter virreinal. Recorrer esta plaza es introducirse al siglo XVII. Es comprobar cómo el tiempo aquí ha quedado impregnado en su iglesia, cuyo convento fue destruido durante los agitados años de la Reforma. Los siglos han conservado la plaza como lugar de encuentros. Solo han cambiado los transportes y el atavío de sus paseantes. Una litografía de Casimiro Castro la capta durante la segunda mitad del siglo XIX con sus carretas, toda empedrada. Hoy, aquí la tienen, con autos, microbuses y visitaxis ecológicos. Otra plaza muy peculiar es la que rodea el antiguo convento de Regina Coeli,
la Reina de los Cielos, que estuvo ocupado por monjas concepcionistas hasta 1863. Su iglesia data del siglo XVIII, pero el ambiente de la plaza evoca el sosiego espiritual de la centuria anterior. La restauración moderna de este rincón urbano hace olvidar su curiosa historia, en la que llegó a servir como mercado, rastro y hasta cuartel militar. El Hospital Beistegui, contiguo a la iglesia, las palomas que visitan su empedrado y la quietud proverbial del lugar han recuperado la calidez de su nombre primigenio: la Plaza Chiquita de Regina. El centro histórico no solo posee plazas virreinales. Han seguido surgiendo en su interior plazas públicas como la de Garibaldi, ya del siglo XX. Su nombre recuerda al líder de la reunificación de Italia y a su nieto José, que combatió durante la Revolución Mexicana con las tropas de Madero. Los nuevos espacios urbanos pueden dedicarse a héroes civiles o acontecimientos de cualquier tipo y adquirir funciones tan específicas como la de esta plaza, sede de mariachis y cantantes vernáculos. Como dato curioso, debe señalarse que esta plaza se ubica precisamente en el límite noroccidental que tuvo la traza de la ciudad durante el siglo XVI. Una plaza más reciente es la dedicada a Alonso García Bravo, el célebre diseñador de la Ciudad de México. Ocupa el terreno del antiguo convento de la Merced e ilustra la eterna mutabilidad de la fisonomía de la urbe, siempre con espacios nuevos y viejos en coexistencia. Pese a todo, el alma del centro histórico de la Ciudad de México sigue siendo la Plaza Central. Es el centro del centro, y un espacio citadino por antonomasia que contiene los ingredientes principales de la vida de la urbe. Sus funciones públicas son diversas, igual que los nombres que ha tenido a lo largo de la historia: Plaza Mayor, Plaza del Mercado, Plaza de la Constitución o Zócalo capitalino. En su origen era conocida como la Plaza de Armas, y una de sus funciones principales consistía en servir como explanada para las prácticas militares de los conquistadores y vecinos, temerosos de una posible insurrección indígena. Entre alardes marciales, torneos y juegos de cañas, los notables de la ciudad no solo se mantenían en forma y ejercitaban sus monturas, sino que proporcionaban un espectáculo colorido y hasta teatral al resto de la población. Hoy cuesta trabajo creerlo, pero en sus primeros tiempos la Ciudad de México tuvo un fuerte carácter militar. Hasta cierto punto, parecía más un campamento guerrero que una urbe civil. Las casas de los conquistadores eran construcciones macizas, fortificadas con gruesos muros, atalayas y torres de vigilancia. Solo en años posteriores, la ciudad adquirió una fisonomía más relajada y palaciega. Esto fue sucediendo conforme se consolidaba el virreinato de la Nueva España, creado 14 años después de la conquista en 1535. En efecto, las primeras edificaciones levantadas a partir de 1521 expresan una ciudad feudal, pensada para la defensa contra los posibles levantamientos indígenas. Grandes fortificaciones con troneras se combinarían con los vestigios de la ciudad prehispánica.
es el centro de poder de los conquistadores, modificado años después con la llegada en 1535 del primer virrey Antonio de Mendoza. El escudo de armas que el emperador Carlos V concedió en 1523 a esta muy noble y muy leal, insigne e imperial Ciudad de México simboliza en buena medida la naturaleza de la urbe antigua, lacustre, bélica y señorial. Lo ilustran, por ejemplo, el campo azul del escudo y sus arcos flotantes, ideogramas de la laguna de Texcoco que daba asiento a la ciudad. El Castillo Dorado recuerda el tipo de edificios que alojó la Ciudad de México en sus tiempos primitivos. Recios, marciales, pero ya con un dejo de aspiración nobiliaria y palaciega. Los leones heráldicos pueden simbolizar también el arrojo con que se identificaban los primeros habitantes de la ciudad. Viejos soldados, la mayoría, pero aún dispuestos a empuñar la espada para defender el patrimonio que obtuvieron con sus conquistas. La Ciudad de México conserva todavía su escudo de armas como símbolo de su origen histórico. Y la Plaza de Armas, hoy llamada oficialmente Plaza de la Constitución, sigue siendo su corazón urbano con la amplia explanada, el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, la moderna estación del metro y el mismo carácter multifuncional que tuvo desde su fundación. Con el paso del tiempo, la paz trajo bonanza y la bonanza esplendor a la Ciudad de México. Su espíritu militar se fue disolviendo, casi sin dejar rastro. Con el asentamiento del virreinato, la capital de la Nueva España convirtió su sosiego en desarrollo cultural y urbano. Ya a principios del siglo XVII, Bernardo de Balbuena pudo describirla en estos términos harto elogiosos. Libre del fiero Marte y sus vaivenes, en vida de regalo y paz dichosa, hecha está un cielo de mortales bienes, ciudad ilustre, rica y populosa. Ya desde fines del siglo XVI, México había perdido su carácter militar para convertirse en una ciudad más refinada. Con problemas y desigualdad, claro está, pero también majestuosa si se atiende al recto trazo de sus calles y la elegancia de sus edificios. El poeta Bernardo de Balbuena no fue el único que advirtió los encantos de la ciudad virreinal de México. Viajeros de los siglos XVII y XVIII como Thomas Gage, el aventurero italiano Gemelli Carreri o el inglés Leonel Woffer la describieron en coloridas crónicas que hablaban de sus lindos edificios y sus pintorescas costumbres. Thomas Gage, fraile irlandés viajero de talante libertino, visitó la Ciudad de México en 1625, 4 años antes de la gran inundación. A él debemos el rescate de aquel refrán de la época que declaraba: en México se hallan 4 cosas hermosas: las mujeres, los vestidos, los caballos y las calles. Sobre la cuarta cosa hermosa de la Ciudad de México, sus calles, este fraile amante del chocolate y las tertulias galantes añadió: no hay calle en ciudad alguna de la cristiandad que se acerque a las de México en limpieza y aseo, y mucho menos en la opulencia de las tiendas que las adornan, sobre todo las platerías, que son dignas de admiración por las grandes riquezas y exquisitas obras que en ellas se ven.
Las platerías se ubicaban preferentemente sobre la homónima calle de Los Plateros, hoy conocida como Francisco I. Madero. El aspecto de la vieja calle de Plateros ha cambiado mucho desde la época en que Thomas Gage la conoció, pero aún muestra un fuerte carácter comercial. Las construcciones que la engalanan seguramente sorprenderían al inquieto dominico irlandés, de poder alzar la cabeza para admirarlas. Thomas Gage conoció la ciudad de principios del siglo XVII. Aquella que retratara Juan Gómez de Trasmonte en su plano y que describe Bernardo de Balbuena en su Grandeza Mexicana, publicada en 1604. Era aún la ciudad clásica de trazo cuadriculado y renacentista a la que el poeta pudo llamar una Troya parienta de los años, una Roma también parienta suya, y una Venecia libre y no de engaños. La Ciudad de México, con sus numerosos atractivos, ha sido ya desde el siglo XVI un lugar ideal para los paseos. El centro histórico es testigo mudo de las andanzas de turistas y curiosos que lo han recorrido a lo largo del tiempo en busca de sus donosos placeres. Mucho antes de que Thomas Gage caminara por las calles y plazas de la ciudad, el docto catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México, don Francisco Cervantes de Salazar, compuso un diálogo imaginario entre tres personajes que efectúan una experiencia similar. Escrito en 1554, este relato puede considerarse el primer recorrido turístico de que tenemos noticia en la historia de la Ciudad de México. A 30 escasos años de su fundación, ya existía la posibilidad de deambular por la capital virreinal con el único fin de admirarla. La calzada de Tacuba fue el primer punto visitado por los personajes Zuazo y Zamora, vecinos de la Ciudad de México, y Alfaro, un forastero recién llegado de España. Lo que ahí vieron, desde luego, fue muy diferente del aspecto actual de la calle, con el edificio de Correos, obra del siglo XIX, el espléndido palacio de minería y el bullicio humano que caracteriza a esa vía. El forastero Alfaro vio mansiones recias alineadas a ambos lados del empedrado de la calle. Según declaró, todas son magníficas y hechas a gran costo, cual corresponde a vecinos tan nobles y opulentos. Según su solidez, cualquiera diría que no son casas, sino fortalezas. Al dar vuelta por la calle del Empedradillo, no pudieron admirar el edificio del Nacional Monte de Piedad, sino el de la Real Audiencia, habitación temporal del virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco. Este conjunto palaciego todavía formaba parte del patrimonio del conquistador de Tenochtitlán y marqués del Valle de Oaxaca, por lo que entonces era conocido como las Casas Viejas de Cortés. El recinto, construido sobre la antigua mansión de los emperadores mexicas Axayácatl y Moctezuma, hizo exclamar a Alfaro: «Eso no es palacio, sino otra ciudad». En su interior había una galería que lo comunicaba con la llamada Plazuela del Marqués y un lindo reloj de pesas, el primero que hubo en la Ciudad de México. Aquel palacete que perteneció a Hernán Cortés ya no existe, pero la vieja mansión de los virreyes, hoy Palacio Nacional, sigue dominando el costado oriental de la Plaza Mayor. Su historia también ha sido turbulenta. Este edificio que hoy vemos suplió al antiguo,
que fue incendiado en un motín popular en 1692. ¿Se imaginan la escena? Es difícil. También es difícil imaginar que en tiempos novohispanos el interior del palacio era un auténtico tianguis, ocupado por puestos de fruta, antojitos y aguas frescas. No solo el Palacio Nacional ha sufrido gran número de cambios. La Gran Plaza de la Constitución, que así se llama desde 1812 en homenaje a la Constitución liberal que por entonces se juró en España e influyó para la independencia mexicana, tampoco ha sido siempre así de sobria y austera. Aquí también se emplazó un mercado, quizá el más célebre del virreinato. Se le conocía como El Parián, y en 1843 fue demolido precisamente para colocar en su lugar un monumento dedicado a la independencia de México. El arquitecto español Lorenzo de la Hidalga se ocupó del proyecto, por orden del presidente Antonio López de Santana, pero solo llegó a construir el zócalo o basamento de la columna. La estructura inconclusa fue decorada con jardines, bancas de hierro, alumbrado de gas y más tarde un kiosco que hizo las delicias de los paseantes capitalinos hasta tiempos de la Revolución Mexicana. Pero desde los tiempos de Santa Anna, la plaza fue conocida con el coloquial nombre de Zócalo, que conserva hasta nuestros días. Todos los capitalinos, sin excepción, seamos de barrios y colonias alejados del centro o de los antiguos pueblos que rodeaban la ciudad, reconocemos un solo zócalo como alma de la gran megalópolis y no solo de su centro histórico. Los comerciantes de El Parián fueron reubicados en el mercado del Volador, que construyó el mismo Lorenzo de la Hidalga en 1844. Este edificio se encontraba en la plaza del mismo nombre, a un costado del Palacio Nacional, donde hoy se encuentra el Palacio de la Suprema Corte de Justicia. Según la leyenda, en la plaza todavía se escenificaba de vez en cuando la danza ritual indígena de los voladores. Lo cierto es que era el espacio más popular de la ciudad ya desde el siglo XVII, con su innumerable variedad de espectáculos públicos como corridas de toros, carreras de liebres, peleas de gallos y algunos pomposos autos de fe celebrados por la Inquisición. La Plaza del Volador también tuvo monumentos que enriquecieron su ambiente único y pintoresco. En su centro estuvo una estatua de don Antonio López de Santa Anna que la multitud derribó y que al parecer fue destruida. El Caballito, la estatua ecuestre de Carlos IV que ejecutó don Manuel Tolsá a fines del siglo XVIII, también adornó por un tiempo la Plaza del Volador. Esta fue una de las múltiples cabalgatas de la escultura por la Ciudad de México desde 1803 hasta la fecha. En ellas ha conocido la Plaza Mayor, el patio de la antigua universidad, el paseo del Virrey Bucareli y el de la Reforma, hasta llegar a su destino actual frente al Palacio de Minería, en la plaza que mejor evoca el espíritu sobrio e ilustrado del neoclasicismo mexicano de los siglos XVIII y XIX. El Caballito ha sido otro paseante de excepción por los rincones del centro histórico, al igual que Suazo, Zamora y Alfaro, Thomas Gage, la marquesa Calderón de la Barca ya en el siglo XIX, el reportero Fidel, que no era otro sino Guillermo Prieto, Luis González Obregón y Artemio del Valle Arizpe, primeros cronistas de la ciudad, el poeta Ramón López Velarde y tantos otros. Algún poeta popular de los que frecuentaban la Plaza del Volador llegó a componer el siguiente diálogo imaginario entre la estatua ecuestre de Carlos IV y el monumento a Santa Anna, quien en son de burla le dijo: «Por cierto que es cosa rara ver a un gran rey desterrado por las calles arrastrado». A lo
cual el monarca respondió: «Esa tu esbelta figura llegará el día en que caerá, y así se te acabará estar entre las fruteras vendiendo nueces y peras». Al caballito todavía no le toca visitar el famoso jardín de la Alameda. Y nuestros personajes, Zuazo, Alfaro y Zamora, viajeros del siglo XVI, tampoco lo conocieron, pues en sus terrenos se ubicaba un antiguo mercado llamado San Hipólito. El parque público se creó en 1593 y hoy subsiste como el área verde más importante del centro histórico. La Alameda fue al principio, allá por los primeros años del siglo XVII, un lugar reservado para las élites de la sociedad. Frondosos álamos, fresnos y sauces cobijaron a cientos de criollos y mestizos de buena posición, que paseaban presumiendo sus elegantes vestimentas. Con el paso de los años, la Alameda fue abriendo sus puertas a los ciudadanos comunes. Su fisonomía ha cambiado varias veces. Al mediar el siglo XVIII, se le acercó con un muro de piedra que más tarde fue derruido. Maximiliano y Carlota hicieron plantar un rosedal y la engalanaron para pasear cada domingo con sus elegantes carruajes. La Alameda tuvo fuentes dedicadas a personajes de la mitología griega que habrían sorprendido al visitante Alfaro, gran conocedor de la cultura clásica. Apolo, Hércules, Orión, Glauco y Ganímedes tuvieron cada uno su escultura en las distintas glorietas del parque capitalino hasta fines del siglo XIX. En torno a la Alameda se encuentran otros sitios de interés y valor histórico, como la iglesia de la Santa Veracruz. Esta construcción del siglo XVIII ilustra como pocas el estilo de la arquitectura churrigueresca, decorada con columnas de fantasía llamadas estípites. Con estas obras audaces, el aspecto de la Ciudad de México fue cambiando poco a poco del clasicismo de sus orígenes hacia los aires del barroco más libres y exuberantes. En otro costado de la añosa Alameda se encuentra el Palacio de Bellas Artes, que también es una construcción de corte vanguardista. Aunque fue terminado en 1934, el edificio expone el eclecticismo artístico de fines del siglo XIX con su enorme tamaño, sus finos pegazos y sus decorados llenos de imaginación. No subsiste prácticamente nada de lo que en 1554 vieron en la Ciudad de México Zuazo, Alfaro y Zamora, sus primeros, aunque imaginarios, turistas. Sin embargo, los habría sorprendido aún más todo lo que compone la fisonomía del moderno centro histórico, producto de los 4 siglos y medio que han pasado desde aquel fantástico recorrido. Edificios vienen y edificios van, pero la ciudad, con su esencia siempre cambiante, permanece como testimonio creativo de sus incansables habitantes. Zuazo, Alfaro y Zamora conocieron la ciudad antes de que fuera invadida por las aguas de Texcoco. De seguro, nunca adivinaron que la historia de la Ciudad de México en el siglo XVII quedaría dividida en 2 etapas, antes y después de la gran inundación. Muchos edificios se deterioraron y otros fueron demolidos poco a poco para el embellecimiento de la urbe. A partir de aquel año de 1629, las nuevas construcciones que se erigieron en la ciudad pertenecen al estilo barroco en sus distintas modalidades. El aspecto clásico renacentista de la urbe se dio paulatinamente ante el surgimiento de construcciones más estrambóticas, lúdicas y fantasiosas. El templo de San Agustín
es el ejemplo más puro de aquella época y la mejor muestra del estilo salomónico, con sus sinuosas columnas que serpentean entre la piedra. Fue construido durante el último cuarto del siglo XVII, y la escena que decora su frente se inspiró en la portada de un tratado de física que escribió Fray Alonso de la Veracruz, compañero de Francisco Cervantes de Salazar en las aulas de la Universidad de México. Curiosamente, la historia del templo de San Agustín parece estar ligada a los libros. A partir de 1868, se le destinó para albergar la Biblioteca Nacional de México, función que mantuvo hasta los años 80 de nuestro siglo. Aquí podemos ver la gran iglesia tal como lucía a fines del siglo XVII. A su alrededor había otras construcciones propiedad de los frailes agustinos, y todas ellas una enorme piedra. El templo de San Agustín era solo una de las joyas de la Ciudad de México que capturó el pintor Diego Correa en esta panorámica del año de 1695. Émulo de Juan Gómez de Trasmonte, este artista novohispano capturó el garbo de la ciudad con un detallismo digno de cualquier obra de arquitectura barroca. El retrato urbano de Diego Correa fue realizado exactamente el mismo año de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, la monja preclara que lo mismo escribía poemas sin par que doctas especulaciones filosóficas. Su morada, el convento de San Jerónimo, no podía faltar en este documento visual del México barroco. Plazas y callejones, calzadas y acueductos, templos y más templos, conventos, capillas, fuentes, jardines. He aquí una ciudad intimista, pero también abierta, destinada a convertirse en el centro histórico de una gran megalópolis al correr de los siglos. La Catedral de México destaca por sobre el resto de los edificios. En realidad era una obra nueva, comenzada en 1626 y proseguida después de la gran inundación. La catedral antigua había sido construida exactamente 100 años antes, pero nunca satisfizo a los capitalinos, dada su sencillez. El pintor Diego Correa también anhelaba el mayor esplendor posible para la catedral metropolitana. Aunque el retrato que realizó es de la nueva catedral, sus ilusiones lo traicionaron, pues la torre del campanario es una franca invención de su pincel. Largos años estuvo la catedral sin torres. A lo largo del siglo XVIII, los arquitectos más renombrados del virreinato, como Isidoro Balbás o Damián Ortiz de Castro, presentaron proyectos para su conclusión. Y solo hasta 1791, las torres de la catedral pudieron ser terminadas, gracias al trabajo de Ortiz de Castro. Por fin, sus campanas, la Doña María y la Santa María de Guadalupe, ocuparon su lugar en las alturas a ambos lados del reloj catedralicio. La historia de la construcción de la catedral simboliza a la perfección la naturaleza cambiante de la Ciudad de México. La obra fue soñada, anhelada y concluida gracias a la aportación paciente de hombres de distintas épocas. Aún hoy se trabaja sobre ella para conservarla como joya que es del centro histórico. A la prematura muerte de Damián Ortiz de Castro, Manuel Tolsá se encargó de concluir las obras de la catedral. A él se deben las esculturas que decoran sus fachadas laterales y la cúpula que corona el enorme conjunto arquitectónico. La culminación de la catedral fue la obra más difícil que emprendieron los artistas neoclásicos de México. Manuel Tolsá
Ignacio de Castera y las subsecuentes generaciones de arquitectos de la primera mitad del siglo XIX se encargaron de imprimir un estilo más sobrio a la ciudad. Sereno, alejado de la fantasía barroca y acorde con los preceptos de la Real Academia de San Carlos, fundada en 1783 para la enseñanza formal de las bellas artes. El ideal de los cánones grecolatinos regresó a la Ciudad de México para agregar una faceta más a su sorprendente fisonomía. Tal espíritu de reforma en las artes fue análogo del urbanismo ilustrado que aplicó sobre la Ciudad de México el segundo conde de Revillagigedo, un virrey hijo de virrey. Entre 1789 y 1794, este destacado gobernante dispuso toda clase de medidas para mejorar y embellecer la capital novohispana. México comenzó a convertirse en una ciudad espléndida y palaciega como las capitales europeas del siglo de las luces. Racionalidad y belleza iban de la mano en el proyecto urbanista del conde de Revillagigedo, cuyos principales esfuerzos se dirigieron hacia la Plaza Mayor de México. La catedral fue culminada precisamente durante la gestión de Revillagigedo. También desaparecieron la horca y la picota que aún existían en la plaza y se le instalaron faroles de aceite de nabo, los primeros que proporcionaron iluminación artificial en la Ciudad de México. Como consecuencia de estos trabajos, surgió el rincón más romántico y pintoresco con que contaron los capitalinos durante casi todo el siglo XIX, el Paseo de las Cadenas, llamado así por la herrería y las arboledas que circundaron el atrio de la catedral. Este lugar de asueto y el jardín del Zócalo hicieron de la plaza un escenario de deleite más que en cualquier época anterior o posterior. El suceso más significativo que ocurrió durante la mejora de la plaza central fue consecuencia de las excavaciones que se hicieron para colocarle un nuevo empedrado. En 1790 emergió del suelo una obra colosal de la antigua escultura azteca, la Piedra del Sol, entonces llamada Piedra del Calendario. De acuerdo con el espíritu ilustrado de la época, el monolito fue colocado contra una de las torres de la catedral para rendir homenaje público a la cultura de los pobladores primigenios de la Ciudad de México. La Piedra del Sol fue trasladada en 1881 al Museo Nacional, ubicado en la calle de Moneda. Este museo fue el precedente directo de muchos de los que hoy existen en la capital, como el de las Culturas, el Nacional de Antropología y el Museo de la Ciudad de México, fundado en 1960 para registrar la trayectoria histórica de la urbe a través de las centurias. El Museo de la Ciudad de México, en el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, nos traslada a la historia de nuestra gran ciudad. En algunas de sus salas se exponen los principales planos y grabados desde el siglo XVI hasta nuestros días. El edificio hoy ha cambiado de funciones. De ser una mansión nobiliaria, ahora es patrimonio de los habitantes de la ciudad y puede ser visitado por todo aquel que lo desee. La esencia de los edificios cambia, la de la ciudad también. Es un proceso doble que comenzó a intensificarse en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la Ciudad de México comenzó a crecer sobre el valle vecino. El casco central ha tenido su propia historia desde entonces. Modificaciones urbanas, nuevos edificios como las sobrias construcciones de la Restauración de la República, los del afrancesamiento porfiriano, los Art Déco de principios de este siglo, los funcionalistas.
Lo cierto es que en los últimos 150 años, este lugar dejó de ser la Ciudad de México en su totalidad y ahora es solo su corazón, su centro histórico. La población aún lo habita, lo usa y lo visita como prueba de su vitalidad urbana. Es nuestro patrimonio cultural, un gran museo en 3 dimensiones, pero también un nervio citadino, casi una ciudad dentro de otra ciudad. Ver a sus caminantes lo confirma. Las señoras, que seguramente consiguieron la tela para las cortinas de la casa o el vestido de 15 años de la hija. Los empleados que van a su trabajo o vuelven a sus hogares. Los padres de familia que traen a sus hijos a conocer el centro. Los jóvenes que encuentran diversión o conocimientos. Los ancianos que recuperan en viejas callejuelas el secreto de sus nostalgias. Es nuestro centro histórico tan vivo, cambiante y colorido como hace 400 años. Según la definición de la UNESCO, todo patrimonio cultural de la humanidad es por sí mismo un museo. No solo un recinto cerrado, también una plaza, un parque, un edificio pueden considerarse museos si exponen aquellos valores que no se pueden confinar entre muros o paredes. El centro histórico de la Ciudad de México es eso, un gran museo que exhibe sus múltiples piezas con prodigalidad a quienes recorren sus calles. La antigua Tenochtitlán tuvo un muro central para resguardo de sus edificios principales. Pero la nueva urbe mestiza, que comenzó con la traza de Alonso García Bravo, prescindió del muro y terminó fundiéndose con los alrededores del valle para convertirse en el corazón de una megalópolis. Hoy, el centro histórico, la ciudad dentro de otra ciudad, aquel asentamiento que se negó a desaparecer durante la inundación de 1629. La urbe, abierta al crecimiento y a la historia, subsiste con sus raíces en el pasado y la mirada en el porvenir.